Bueno, pues como ya les había anunciado desde la semana pasada, tenemos a Ricardo Pels Marín, que nos viene a presentar postales de Baja California Sur, que junto con... Ponencia la habíamos preparado mi esposa y yo para Baja California, para el Congreso Mexicano de Tarjetas Postales, el 17 Congreso Mexicano de Tarjetas Postales, ya toda una historia de la cartofilia en México, de teología en México, ¿no? Y la preparamos pues porque hay poca información sobre Baja California y en especial de Baja California Sur, ¿no? O sea, ya por lo menos algunos amigos han hecho algunas obras sobre la parte norte y aquí tenemos la escasez de materiales y es muy interesante ver las postales de la parte sur de Baja California. Son muy escasas las imágenes, fotografías también de Baja California son muy escasas. Tenemos en la colección algunas que se hicieron tarjetas postales, ya ahorita les platicaré. Y muy interesantes la fotografía también. Desgraciadamente, pues aquí no las incorporamos, pero les platico de algunas que tenemos. Entonces, pues esta ponencia la preparamos entre los dos, seleccionamos los materiales y lo que les voy a mostrar, pues son piezas, la mayoría raras, diríamos, de un alto grado de rareza, aunque solamente les ponemos algunos datos en general, ¿no? Ya verán, desde el punto de vista filatélico no las abordamos en el sentido de las estampillas utilizadas, en fin, pero sí desde el punto de vista de la tarjeta, ¿no? Entonces, aquí está esto para la tertulia filatélica. Empezamos introduciendo un poco sobre cómo fue el surgimiento de la tarjeta postal en México, porque es poco conocido realmente, ¿no? O sea, la tarjeta postal como tal surge en 1879 en México, en el 69 oficialmente a nivel internacional, con las primeras tarjetas austríacas, aunque ya había algunos intentos de hacer algunas tarjetas oficiales o privadas en Bélgica, en Alemania misma, en lo que sería el territorio alemán en ese entonces, ¿no? En Bavaria, en los estados del norte de germánicos, ¿no? O sea, pero es hasta propiamente 1869 que surge la primera tarjeta postal ya de una manera eh, oficial en Austria, ¿no? O sea, y en México empiezan a aparecer en 1979 por parte del gobierno mexicano, ¿sí? Con ya la inclusión en la Unión Postal Universal, que se firma en 1978 y ya para el 79 aparecen las primeras tarjetas postales, aunque no dicen propiamente tarjeta postal, en lo que llamamos tarjetas tipo fórmula, o sea, para ponerles la estampilla postal adherida, pero como se vendían con las estampillas según se quisieran para servicio local, nacional o internacional, ya preadheridas por el empleado postal, entonces se han considerado como enteros postales en ese sentido por estar integrados, aunque no presentaban propiamente un indicio preimpreso, sino que había que adherirles la estampilla, ¿no? O sea, y estas tarjetas son muy raras, aquellas que tienen un gomígrafo que dice tarjeta postal. De esas, nosotros tenemos 5 ejemplares solamente, las hay en 5 colores diferentes, ¿no? Nosotros tenemos 4 de los colores diferentes, pero en la colección, ¿no? O sea, ya para 1882 en México se producen las primeras 2 emisiones de tarjetas postales ilustradas, ¿sí? Las primeras en febrero y las segundas en julio de 1882. Son varios tipos para el servicio local, nacional e internacional, ¿no? O sea, en cada una de las 2 emisiones. Pero ya para ese momento había habido toda una desarrollo de las postales ilustradas oficiales, surgen las primeras en la guerra eh, franco-prusiana en 1870, en fin, ¿no? O sea, entonces tienen todo un origen, ¿no? O sea,
ya el hacer postales ilustradas, las primeras de México tienen un grabado de Estados Unidos mexicanos y aquí no se las mostramos, pues ya los hemos mostrado anteriormente, pero es para que se den una idea más o menos de la ubicación. Entonces, en 1882, las primeras postales ilustradas en México. En 1884, el Correo Mexicano autoriza la impresión de tarjetas postales privadas y empiezan a aparecer muy pocas, pero aparecen con y sin ilustración las primeras tarjetas comerciales, en fin, con mayor o menor grado de ilustración, algunas hechas a mano, en fin, ¿no? O sea, y ahí empiezan a aparecer las primeras tarjetas privadas mexicanas. Y bueno, ya en el caso de lo que es el territorio de la Baja California Sur, en su parte sur, las que hemos documentado más tempranas como tarjeta postal, que no como correo, ¿verdad? Obviamente hay una gran cantidad de materiales de Wells Fargo en sobres y correspondencia, ¿no? O sea, pues por las mineras, en fin, ¿no? O sea, principalmente Estados Unidos y Europa, pero las primeras que hemos podido documentar en tarjeta postal, tanto públicas como privadas, o oficiales o privadas, son de 1895 y ahorita vamos a ver unas de ellas. Espero les sea más o menos clara. Eh, las primeras tarjetas de Baja California fueron enteros postales, esto hasta donde hemos podido ver, algunos de ellos con ilustración, ¿sí? Obviamente empieza a desarrollarse la fotografía ya tratando de aplicarse a la postal en la región y ya muy tardíamente aparecen los primeros fotógrafos en Baja California, al menos en el sentido ya de fotógrafos locales, digamos, ¿no? O sea, hay fotógrafos viajeros como, no sé, Charles Waite, ingresa a México en 1896 y empieza y saca fotografías en Bahía Magdalena y algunos otros puntos, ¿no? Pero no se hacen tarjetas postales, ¿sí? Las que conocemos, ahorita las vamos a ver, son ya un poco más tardías, hacia principios del siglo XX propiamente, en 1904, 1903, en fin, ¿no? O sea, entonces las primeras de ilustradas de Baja California Sur son de 1903 propiamente, ahorita las vemos. La mayoría de las tarjetas de esta región fueron elaborados en formato estándar con 4 bordes rectos, ¿sí? Más o menos con pequeñas variaciones de tamaño, pero eran las medidas estándares, ¿no? O sea, de 9 por 14, o el tamaño que tuviera el entero postal, ¿no? Según la época, ¿no? En unas pocas de estas tarjetas ilustradas de Baja California fueron hechas en cuadernillos o álbumes de 10 o más piezas. Eso lo podemos saber porque uno de sus lados está dentado, aunque no hayamos podido documentar ningún cuadernillo en perfecto estado, ¿no? O sea, pero sabemos que se mandaban a hacer de esta manera y entonces se desprendían del bloc de ese cuadernillo y se mandaban a hacer normalmente a Europa, ¿no? A la principal empresa europea, que era de Carl Swidernoch, en Viena, ¿no? O sea, y de ahí se pueden ver. Ahorita las destacamos en la plática, ¿no? Y no se han podido documentar ninguno de estos cuadernillos. Ojalá alguien pudiese tener alguno, pero hasta donde conocemos en las colecciones que conocemos, esta compañía que las hizo, no hay documentación, ¿sí? A pesar de que es una de las más importantes. Y aquí empezamos un poco a mostrarles los más tempranos enteropostales que por lo menos tenemos nosotros en nuestra existencia, de nuestra colección, ¿no? O sea, no nos vamos a pegar a los textos, los hay en diferentes idiomas, con diferentes grafías, una más
más legibles, otras menos, algunas interesantes, desde mensajes familiares, comerciales, etcétera. En el caso de las tarjetas, la mayoría de los que tenemos son mensajes de carácter comercial o familiar, ¿no? O sea, esta es de circulada de La Paz eh, a Nueva York y circula el 6 de abril de 1895, que es la más temprana que tenemos hasta el momento ubicada, ¿no? O sea, aquí en la colección. Esta otra, posterior, ya del 22 que es julio de 1895, y que va a Estados Unidos también, ¿sí? De La Paz a Estados Unidos. En este tiempo es notorio que la mayoría salen de La Paz, no obstante, como les comentaba anteriormente, Santa Rosalía, que era una minera muy importante, y Bahía Magdalena, ¿no? O sea, son destacadas desde el punto de vista de lo que es ya correspondencia, ¿no? O sea, pero la mayor parte de ellas cuando iban hacia Guaymas o hacia Mazatlán, pues circulaban obviamente por barco primero y entonces tienen diferentes tratamientos, ¿no? O sea, aquí en este caso pues, estamos abordando solamente las postales y no conocemos ninguna de Wells Fargo, de por sí son escasísimas las tarjetas postales de Wells Fargo, ¿sí? Eh, tenemos quizás 6, 7 tarjetas de, de la compañía Wells Fargo o circuladas por Wells Fargo, ¿no? O sea, entonces son muy, muy escasas, pero no de esta región, ¿no? O sea, entonces habría que considerar ese factor que lo más seguro es que todo se mandaba por correspondencia por razones de economía, ¿no? O sea, quienes podían mandar mensajes en esa época eran gentes de alguna manera con muy buena posición económica, ¿no? Aquí está, la destaco en lo particular porque el otro día Gerardo nos hizo favor de mandarnos una liga, ¿no? O sea, para ver sobre la escritura cruzada que se hacía y yo le comentaba que era muy común en las tarjetas postales, sobre todo porque pues, el espacio era limitado, aunque hay tarjetas postales con más de 25,000 palabras de gente que tenía una letra pequeñísima, ¿no? O sea, eh, realmente el espacio era limitado y entonces lo que hacía la gente era escribir en forma cruzada, ¿sí? Para ganar, eh, digamos, en cuanto a la superficie de escritura, ¿no? O sea, pero esto requería de un manejo de las plumillas, obviamente muy destacado, ¿no? O sea, y de una letra muy legible. Si lo hiciera yo, no me entendería ni en una sola línea, ¿no? O sea, entonces es difícil, ¿no? Esta es una pieza muy interesante, ¿no? O sea, por esto que le señalo y obviamente es muy, muy ya de principios del siglo XX, ¿no? O sea, pero es uno de los enteros postales de la región, ¿no? Y va a circular de Santa Rosalía a Alemania, ¿no? A Germstadt en Alemania, ¿no? Y sale en diciembre, el último, perdón, digo, en septiembre de 31 de 1904. Bien, eh, dentro de estas postales ilustradas, fotográficas impresas, ¿no? O sea, vamos a encontrar que en los primeros años del siglo XX se populariza el uso de las tarjetas. Ya existían en México, llegaban a México las tarjetas de los otros países que tenían mayor producción, como Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos, pero en México realmente se incrementa su uso hasta 1897-98 y propiamente para 1900 inicia el boom de la tarjeta postal en México y de su coleccionismo también, y se empieza lo que se denomina la época de oro de la tarjeta postal, que algunos
la ubican entre 1900 en México y 1915, ¿no? O sea, algunos otros la recortan un poquito, pero más o menos sería el rango de la época de oro de la tarjeta postal en México, ¿no? O sea, y los fotógrafos profesionales o itinerantes se van a dedicar a hacer algunas de ellas o mandarlas ya a editoriales nacionales extranjeras para que se impriman, ¿no? Las más raras son las que tienen fotografías originales, ¿no? Como en este caso. Esta es una rareza, es una pieza de entero postal, ¿sí? De 2 centavos, con la emulsión aplicada directamente a la parte posterior de la tarjeta postal y se imprimía directamente sobre la tarjeta. Estas son piezas verdaderamente raras y escasas, ¿sí? Muy caras normalmente, ¿no? O sea, y esta es la más temprana que hemos documentado de la región de, este, de Santa Rosalía y todo lo que es la Baja California Sur, ¿no? O sea, son verdaderas joyas de la fotografía en México y de la cartofilia y la filatelia mexicana, ¿no? O sea, muy interesantes. Por ahí estarán ya viendo los registrados, en fin, los sellos muy importantes, ¿no? O sea, pero verdaderas joyas. No voy a tocar ese aspecto para no recargarnos. Si les interesa posteriormente, podemos regresar a que las veamos, ¿no? Y obviamente las rutas normalmente era dependiendo por a dónde se dirigiera la pieza, como en este caso, ¿no? Va al Havre en Francia, ¿no? Entonces podrían circular vía Nueva York, Laredo, etcétera, El Paso, Texas, y irse hacia Nueva York, en fin, ¿no? O sea, entonces van a ser muy interesantes los recorridos de algunas, aunque hay otras que se van hasta ya más tardías, que van hacia el sureste mexicano, etcétera, ¿no? O sea, entonces, esta es muy interesante esta pieza, al igual que esta, que es una rareza, es un cianotipo, es una técnica igual de emulsionar la pieza del entero postal y obviamente la técnica era con un negativo, se emulsionaba la pieza, se aplicaba el negativo y se exponía al sol. Es un tipo de heliografía, digamos, ¿no? O sea, se está imprimiendo directamente la pieza. Aparte de que el negativo era muy bueno, ¿no? O sea, y está también tomado en Santa Rosalía, ¿no? O sea, y va dirigido a Alemania, ¿no? O sea, ya con una corrección en el entero postal del porte, ¿no? O sea, de 3 centavos lo modificaron a 4 centavos y aquí lo podemos observar en la corrección que se le hizo al entero postal. Es verdaderamente una rareza y encontrarla en cianotipo todavía más. Son más comunes las fotografías de este periodo en sepia o blanco y negro, en cianotipo emulsionado directamente en, eh, en el entero postal son verdaderos garbanzos de a libra, ¿no? Ya aquí pues se ve que están mostrando a los familiares lo que era realmente el espacio que se iba desarrollando propiamente aquí de Santa Rosalía con la compañía El Boleo, en fin, ¿no? O sea, y cómo va creciendo la explotación minera y la zona habitacional, ¿no? O sea, en este caso es una pieza que es curiosa, de las pocas que tenemos dirigidas al Cairo, Egipto, y esta sale el 9 de diciembre de 1904, ¿sí? De la cual esta es la primera, veremos otra más que enviada por la misma persona, ¿no? O sea, luego, esta es interesante porque es la iglesia de Santa Bárbara en Santa Rosalía y va dirigida a París, Francia, y es de la compañía Roland y Archer sucesor que nos va a, ahorita vemos las compañías, ¿no? O sea,
pero nos muestra la primera iglesia que se hizo por la compañía Eiffel. Esta iglesia fue mostrada como modelo para las misiones en África, eh, francesas en África y belgas en África, y entonces se puso en una de las ferias internacionales de París en exhibición y fue comprada por la compañía El Boleo, que pertenecía a la familia Roche, y se pone este modelo, se trae desarmado de París y se arma en Santa Rosalía, Baja California, de ahí su importancia. Y obviamente la compañía Ruland y Ashley eh, registra alguno de sus fotógrafos, probablemente por la época haya sido tomada por Charles Beats Wade, pero es difícil saberlo, ¿no? Yo no conozco el original, ni lo tenemos nosotros, tenemos una gran colección de fotografía de Charles Beats Wade, pero por la época en que fue tomada es muy factible que sea de él la fotografía, pero ¿por qué le vendía a la familia, a la compañía de Ruland y Ashley, ¿no? Esta es una pieza muy interesante porque la fotografía es muy temprana, hecha en 1889, de este naufragio del Selén, o Selene, ¿sí? Y que obviamente se documenta su naufragio el 15 de septiembre de 1889, pero es reutilizada la imagen para 1905 hacer esta tarjeta postal, ¿sí? Ya probablemente ya no existían los restos porque no hay más fotografía que se conozca de esto. No sé, a lo mejor Juan Cabuto luego nos pueda comentar si él ha visto los restos de este barco Selene o no. Pero es interesante. Esta es dirigida a Alemania, a Flensburg, en Alemania, y también es de Santa Rosalía. Es curiosa, está firmada por este que creemos que es el fotógrafo Pindos. No hay más dato, pero son de las pocas que tenemos claro el dato de los fotógrafos, exceptuando a Romero, que las manda a hacer a Tess Wiedernoch, y entonces llevan su firma, ¿no? Y aquí los fotógrafos principales que hemos podido documentar a lo largo de los años, ¿no? O sea, en cuanto a los fotógrafos que participaron en la elaboración de tarjetas postales, ya fuera como fotógrafos en sí mismos, haciendo la impresión directa, o bien haciendo el envío para que fueran impresas por diferentes técnicas de impresión, principalmente para la época, litografías. Los principales son Avilés y Escalante, Romo el que más destaca, Buji, Foguer de uno de los barcos del ejército de Estados Unidos, esta de Pindos que acabamos de ver, Rafael Castillo, eh, Romero, también muy destacado, y esta del sargento Van Dyke, un barco norteamericano que ya veremos más adelante. Estas son las compañías que conocemos hasta el momento que hicieron tarjetas postales de la Baja California Sur. Tess Wiedernoch, que es la más importante empresa en su tiempo, Ruland y Ashler, la única propiamente asentada en México, ¿no? O sea, como una gran eh, empresa, ¿no? O sea, Rafael Castillo, que es la primera que documentamos a nivel regional, ya como editor, ¿sí? Y Strayton, que era un señor muy pillo. Aquí se lo sintetizo un poco, la librería Ruland y Ashley, o editorial, o editores Ruland y Ashley, tiene diferentes eh, encabezados o pies de foto, las tarjetas de la compañía, pero esta compañía que surge en 1897 está en las calles de 5 de Mayo originalmente, y después se pasan a los bajos del Casino Español en Coliseo Viejo, ¿sí? Ahí la compañía
un poquito después de su fundación en 1897, se pasan ahí a los bajos del Casino Español y duran hasta principios de 1905, donde es vendida a los sucesores que siguen usando su nombre y ya como sucesores, que es lo único que conocemos de Baja California, editada por los sucesores de Ruland y Ashley, hacen 7 series diferentes con numeración o sin numeración, coloreadas y en blanco y negro. Esta compañía es muy interesante, ¿no? También continúa el trabajo y siguen en esta misma ubicación. Strayton es un personaje muy interesante porque funda 2 casas editoriales, una en San Francisco, California, y otra en Chattanooga, en Tennessee, en Estados Unidos, ambas. Y es un personaje que hay que destacar muy especialmente y con mucho cuidado porque edita principalmente tarjetas de conflictos armados y de supuestas costumbres de países en torno a los conflictos de Filipinas, de Cuba y de México principalmente en esos años, pero es un señor pillo, hace, eh, disfraza a soldados cubanos de mexicanos, les cambia la gorra de marinos cubanos y les pone sombreros mexicanos, pone mujeres filipinas o torturas en Filipinas y las convierte en mexicanos. Bueno, hace una gama de triquiñuelas en cuanto a sus fraudes, pero lo más destacado es que se plagia las fotografías de muchos fotógrafos y las vende como propias, principalmente de un fotógrafo del Paso, Texas, que era Horn, que hacía magníficas fotos, hizo magníficas fotos de la Revolución Mexicana. Carls Widernach es una compañía, la segunda compañía que tiene Carls Widernach y que originalmente empieza en 1891, donde hacen pocas tarjetas postales, muchos libros, pocas tarjetas postales, pero que se va a convertir ya como propiedad exclusiva de Carls Widernach en la más importante empresa de Europa a nivel de tarjetas postales y de lo que es Austria, ¿no? Y a nivel mundial probablemente, ¿no? O sea la que más produjo en esos años de finales del siglo XIX, entre 1891 y 1800, este, 895 sacó solamente con Lesk unas 900 postales. Pero posteriormente, ya entre 1895, cuando ya aparece como Carlos Widernach o T. Widernach, en este caso ya producen más o menos unas buenas cantidades de postales, pero hace más de 10.000 postales nomás en los finales del siglo XIX y continúan haciendo las postales ya de México propiamente, casi las que conocemos, la mayor parte ya pertenecen a 1900 en adelante, ¿no? O sea, que es importante señalar. Y bueno, aquí volvemos otra vez a las imágenes de las tarjetas, ¿no? Que son muy interesantes, ¿sí? Esta es la segunda que les comentaba de en la misma fecha enviadas al Cairo, Egipto, ¿no? O sea, eh, en 1905, con imágenes de Santa Rosalía. Estas muy escasas, no tenemos fecha exacta, pero son muy tempranas, anteriores a 1907. Eso lo sabemos porque en el caso de México, la división de la tarjeta postal empieza ya con un espacio para la escritura del texto y del destinatario otra, ¿sí? A partir de febrero de 1907, aunque no todas las tarjetas se ven obligados los editores a ponerles esta división o se usan algunas que fueron editadas anteriormente, entonces no es muy exacto, ¿no? Pero nos da la idea, estas fueron anteriores a 1907 porque todavía no se divide la tarjeta, ¿sí? Entonces, muy interesante, además por la población de ser de San José del Cabo,
Esta otra también de la misma serie, hecha para San José del Cabo. Y nuevamente estas muy tempranas de la compañía de Ruland y Ashley, estas son de una serie que está numerada de los sucesores, ¿no? O sea, no, muy interesante, ¿no? O sea, son 50 y tantas piezas estas de esta serie, ¿no? O sea, Santa Rosalía, Baja California, pues era un espacio importantísimo, ¿no? O sea, mostrarle a la gente estas cuestiones. Verán que en este periodo algunas postales no traen ningún texto porque a alguien se le metió en la cabeza que habría que pagar más si se le ponía texto. Entonces hay un periodo en el cual la gente deja de mandar mensajes. No es por capricho de la persona que no tiene nada que decir, ¿no? O sea, sino que había una indicación de que se ponía algún texto entre 1900 y 1906 o 7 empieza a haber problemas en ese sentido, ¿no? O sea, hay confusión en cuanto al uso en México. Solo en México es donde yo lo he observado este problema, ¿no? Por eso muchas postales están circuladas, pero sin texto. No es el caso de esta, ¿no? O sea, esta, en este caso sí, no lleva ningún mensaje, solamente destinatario, ¿sí? Esta de 1906 está circulada en 1906 y ya viene aquí con la división por una razón. Esta fue impresa en Viena, en Austria, y obviamente ya había iniciado el cambio de la división y ya vienen con la indicación de la Unión Postal Universal de dividir las tarjetas, que se inicia igual en Francia, en España, eh, eh, ya en algunos países como Francia en 1905, en España 1906 y en Austria están en 1906 haciendo lo mismo, ¿no? Aquí nuevamente la iglesia del Boleo, ¿no? O sea, con una fotografía de Romero, si se fijan, estas serie de fotografías de Carl Widernach, Hotel Widernach, son fotografías de Romero, había que mandarlas a imprimir y seguramente le costaba más barato hacerlas con esta compañía que era importantísima y grandísima en cuanto a su tiraje, entonces seguro le convenía más, o bien no sabía que existía, no tenía contactos con la Ciudad de México, ¿no? Que era donde estaba Ruland y Ashley, sucesores, ¿no? Esta otra también de Carl Spidernoch, 1906, circuladas en 1906, esta circulada en abril de 1906, dirigida vía Guaymas hacia Francia. Esta otra de tipo fotográfico, la diferencia, esta es impresa. No, esta es impresa, esta es fotográfica, ¿sí? Esta también es fotográfica. Las fotografías obviamente pueden estar muy empobrecidas por el paso de tantos años, ¿no? O sea, si se pone a ver, son casi 120 años de haber hecho la impresión, no obstante, algunas se conservan en perfecto estado, ¿no? O sea, estas fotografías también originales de Romo, ¿no? O sea, en este caso, algunas sabemos porque tenemos los originales, por suerte, ¿no? O sea, entonces nos permite darnos una idea, ¿no? O sea, de quién tomó la foto, ¿no? O sea, a veces no la tiene la tarjeta postal, pero tenemos el original, como algunas que veremos más adelante también, ¿no? O sea, esas son magníficas para mostrar la cantidad de personal que trabajaba en estas instalaciones, ¿no? O sea, este era el Hotel Central, iba dirigida a Francia en 1906. Aquí vean, esto es muy interesante para la migración a México porque hay poca documentación de la llegada de chinos a México. Y aquí tenemos, vean la cantidad de chinos, son escasísimas estas piezas, como fotografías originales, son verdaderamente
joyas históricas, ¿no? O sea, importantísimas. Desgraciadamente, pues no hay mucha aportación en cuanto a los datos de, de qué poblados llegaban las gentes, en fin, ¿no? O sea, pero llegaron diferentes migraciones muy importantes, sobre todo de Oriente, llegaron japoneses y chinos hacia esta región, pero más al norte, evidentemente, no solo llegaron chinos, sino también llegaron rusos, ¿sí? Hay poblaciones de descendientes rusos, por ejemplo, en Baja California Norte, pero aquí es notorio que tenemos al menos documentada la presencia de chinos en Santa Rosalía, estos dos casos, y evidentemente más adelante veremos a las que corresponden a la llegada de japoneses a Baja California, ¿no? Esta es una pieza rara, ya es obviamente elaborada por algún fotógrafo local o por algún fotógrafo del barco en que venían los marinos, ya con una máscara y emulsión directa, ¿no? Eh, en este material, ya que era eh, especialmente ya preemulsionado para las tarjetas postales, ¿no? En 1907, pero una joya a final de cuentas, siendo una fotografía directa y pues obviamente piezas muy escasas, ¿no? Esta pieza también de Roland y Ashley, dirigida a Marsella, de la segunda parte de la mesa francesa, esa parte donde estaban los franceses en Santa Rosalía, y va dirigida a Francia en 1907, ¿sí? Aquí esta de dirigida a Santa Rosalía Altona en Alemania en 1907, también fotográfica, fotografía original, ¿sí? Esta es muy interesante, esta tenemos la fotografía en un formato 8x10, si quieren después se las muestro, por aquí la debo tener, no recuerdo exactamente, pero si no se las busco, pero es una excelente fotografía de carnaval que era la costumbre. Según nos platicaba un habitante por ahí de La Paz en una visita al Museo de Historia, eh, hay una proliferación y abundancia de homosexualidad en Santa Rosalía hoy en día. Bueno, en las fiestas de carnaval se prestaba para vestirse con trajes femeninos y no se aprecia mucho en la fotografía, pero algunos personajes aparecen por ahí medio disfrazados, a decir, medio femeninos, ¿no? O sea, entonces es interesante para el estudio de estas cuestiones de género en la región, ¿sí? Y una pieza interesante, realmente fotográficamente muy escasa de la región, tomada por el fotógrafo Romero, ¿no? Esta de Santa Rosalía, y sí, muy interesante. Ignoro si realmente pasa este río por ahí, por Santa Rosalía, no sé, habría que preguntarle a nuestro amigo Juan Cabuto si, si él ha visto esto. A mí me llamó la atención que está señalado como Santa Rosalía, pero es la única imagen que yo veo de un río en Santa Rosalía. Hay que me explique, no he tenido la suerte de estar en Santa Rosalía. Una vista de La Paz en 1907, también de la compañía Svidernov, eh, del 1 de diciembre, de esta misma persona salieron varias imágenes, probablemente eran de colección, y no tienen destinatario algunas, pero se matasellaron, diríamos, de favor, quizás para algún coleccionista o de tarjetas, porque en ese tiempo se usaba mucho lo que llamábamos, o se llamaba más bien en esa época, no, yo no viví en ese tiempo, ¿para qué voy a ser? Estoy viejito, pero no tanto, este, la tarjeta con el timbre al frente se coleccionaba, era una forma de coleccionismo de tarjetas postales y se pedía que el timbre estuviera al frente. Entonces es factible que estas fueran
mataselladas especialmente, pero no circuladas, sino enviadas por sobre, ¿sí? Algunas, como en este caso, hechas por la misma persona, están ahí sí, con destinatario. Entonces, hacen pensar que había intercambio de tarjetas postales con algún coleccionista en Europa o en algún otro lado del mundo, que se le enviaban las tarjetas con el timbre al frente, porque son bastantes, todas de la compañía Tres Vidas Nog, eh, de 1907. Este es interesante porque la tenemos en blanco y negro y la tenemos coloreada a mano la tarjeta, o sea, es de la misma compañía, pero ya eh, impresa posteriormente ya para darle color, ¿no? O sea, y sí se nota una diferencia en cuanto a la visión, ¿no? O sea, el coloreo es obviamente muy pobre, existen tarjetas coloreadas muy finas, ¿no? O sea, o ya coloreadas a mano primero en cuanto a la placa original y ya posteriormente eh, hechas en litografía, ¿no? O sea, con muy buena calidad. Esta es bastante burda, pero aún cuando está hecha litográficamente, se ve bonita, ¿no? O sea, esta otra hecha en Austria, ¿no? O sea, del Muelle de la Paz, también del Wiedernach, San José del Cabo. Esta es de las pocas que conocemos de R. Castillo, pero ya como editor local en La Paz, Baja California. Esa es una rareza encontrar esas piezas, ¿no? O sea, y son verdaderamente escasas esta otra de Rafael Castillo como editor, ¿no? O sea, no solamente, muy factible que hubiera sido el fotógrafo el mismo y el editor, ¿no? Pero desconocemos hasta el momento si realmente existió un registro de una compañía de este personaje, Rafael Castillo, o si fue una estancia temporal nada más, porque esa época nada más donde hemos podido documentar sus tarjetas, ¿no? O sea, pero muy interesantes, habría que profundizar al paso del tiempo, ¿no? O sea, nuevamente Santa Rosalía. Esta serie es muy interesante porque parece ser hecha en Viena por Tess Widernach, tiene el formato, la grafía de Tess Widernach, pero ya no trae los datos de la editorial. Ignoramos si les vendieron los negativos para imprimirlos en México o en otro lado, quién sabe, pero ya no trae la marca de la compañía Svidernoj, ¿sí? Pero si se fijan, es el mismo esquema, o bien se las piratearon también, que podría ser, ¿no? O sea, esa creatividad siempre se dio en el medio de la tarjeta postal, pero por la calidad es muy factible que tuvieran la misma imprenta, ¿no? O sea, es lo más probable. Santa Rosalía, en estos casos, todas son imágenes de Santa Rosalía y el formato el mismo exactamente, ¿no? O sea, pero sin el nombre de la compañía de Tess Widernach. Y aquí la mesa francesa en otro formato, ya posterior a 1907, ya se aprecia claramente la división en la parte posterior. ¿Sí? Esta es una pieza curiosa, por ahí me corrigieron en la ponencia anterior, porque la pieza dice que es San Blas, eh, pero es un error realmente de, de quien la señaló, ¿no? O sea, no dice Loreto, perdón, dice Loreto, ¿sí? Está equivocado eso, ¿no? O sea, según me corregían, porque las personas que conocen bien la región, pues obviamente dijeron que correspondía a una imagen de La Paz, no a Loreto, ¿no? O sea, pero allí tiene escrito Loreto. Yo cometí el error, eh, y junto con mi esposa igual, ¿no? O sea, pero porque la tarjeta dice que es ahí, no conocíamos la, la construcción, pero nos hicieron la corrección, y entonces ahora lo señalamos correctamente, ¿no?
Bahía Magdalena, después de 1907, difícil de fechar, igual en este caso, Santa Rosalía, esta de la calle Mijares en José del Cabo, Baja California, también posterior a 1907, ¿sí? Santa Rosalía igual, posterior a 1907. Desgraciadamente no tienen más datos ni tenemos más ejemplares como para poderlos ubicar, ¿no? O sea, esta otra de Santa Rosalía también, esta sí, obviamente igual con el timbre al frente, ¿no? O sea que era la característica del coleccionismo de ese tiempo, ¿no? O sea, y muy socorridas y que son las que, debido a la coincidencia de la imagen con la imagen de la estampilla, o la imagen de la postal y la de la estampilla, empiezan a dar origen a las tarjetas máximas, ¿no? O sea, a posteriori, ¿no? De esos años, ¿no? O sea, y que en México empiezan ya como máximas en 1910, ya creadas por José Will Belenguer, ¿no? Ahí en Veracruz, en Papantla, propiamente, ¿no? Estas son un caso muy interesante porque en Bahía Magdalena llegaban los barcos norteamericanos y en este año de 1908 llegan varios buques norteamericanos y empiezan a hacer prácticas de tiro en en la bahía y lo que aquí presenta Strayton es precisamente una diana o blanco que se diría, ¿no? La leyenda del texto de la postal es en el sentido de que cada agujero que aparece en esta tela es un cañonazo que recibió eh, la diana de que acertaron y se retratan los marinos de este barco ahí en Bahía Magdalena y obviamente pues están orgullosos de haber hecho las prácticas, pero esto es un atentado a la soberanía nacional, no tienen permiso y Porfirio Díaz les reclama y hace una reclamación formal al presidente de Estados Unidos y bueno, ese es un eh, hecho histórico interesante, ¿no? En el Museo de Historia de ahí de La Paz, de Baja California, existe una bala de esta práctica, señalando obviamente que fue una de las que se recuperan de esta práctica ilegal de tiro al blanco. Así que históricamente estas piezas son verdaderamente importantes. Esta fotografía original tomada por este fotógrafo Foguer del barco norteamericano y esta que posteriormente se ve que vendieron en Estados Unidos la imagen y es precisamente a partir de esa imagen probablemente que se enteran de que sucedió este hecho histórico de uno de los atentados a la soberanía nacional, uno más de los eh, atentados a la soberanía nacional de parte de Estados Unidos en aquellos años, ¿no? Pero bueno, eh, esta es una pieza curiosa porque es obviamente la clase de 1908 de, de, de la escuela El Boleo, una curiosidad histórica, seguramente mucha gente se hubiera identificado ahí, pero que se mandó a hacer la tarjeta postal con las fotografías de Romero, que podía haber hecho copias a nivel local, pero por alguna razón se mandó a hacer una tarjeta postal. eh, Quizás porque era más económica, ignoro las razones, ¿no? O sea, pero se manda a hacer a Viena, Austria, ¿no? O sea, eh, a la compañía de Tess Widernach, ¿no? Entonces, muy interesante pieza y también con el timbre al frente, como era la costumbre de coleccionarlas, ¿no? O sea, en este caso es una que circula también de la compañía Trevis Bedernach, sí, del Santa Rosalía, La Providencia, ¿no? Es ese grupo minero de La Providencia en Santa Rosalía y que tiene cancelador de tránsito por Guaymas
y va creo que California, sí, a California, en Estados Unidos, ¿no? O sea, esta de la misma persona que las elabora, ¿no? O sea, con el timbre al frente, pero que seguramente las enviaba en sobres porque tiene la misma factura, ese mismo cuidado de dejar la, este, el cancelador muy a la vista, pero siempre con el timbre al frente, ¿no? O sea, y esta que corresponde al Mineral del Triunfo, donde nuestro estimado amigo Juan Cabuto nos hizo favor de hacernos un excelente recorrido y que dejó bueno, trabajó allí, dejó un legado histórico importantísimo en los museos de allí. Así que, y que nos paseó por esa parte y nos dio mucho que aprender, ¿no? O sea, aquí una vista general del puerto de La Paz, muy bonita, ya con una impresión litográfica de Rafael Castillo, ¿no? O sea, en La Paz, Baja California, ¿no? O sea, y circular de Santa Rosalía a Benson, Nueva York, en 1908. Esta otra, la única que conocemos de este editorial de la región, ¿no? O sea, hecha para la región de Custom House en México y La Paz y puesta por esta compañía Valentine Souvenir Corporation de Nueva York y Londres, muy interesante, ¿no? Esta es una serie muy rara de este sargento Van Dyke como fotógrafo, es de muy baja calidad la impresión de todas ellas, solo conocemos parte de la serie completa, suponemos porque como se hacía normalmente en múltiplos, deben haber sido 10 o 12 postales, pero por las que conocemos, pues sabemos que se hicieron por lo menos estas, ¿no? La numeración no corresponde a que hayan sido ciento y pico de ellas, sino porque se tomaba un número X, ya fuera subsecuente para la editorial o para el tiraje, y siempre empezaban en general en el número 1 o 101 o 1001, etcétera, ¿no? O sea, y se seguían elaborando, todas ellas son del mismo periodo posterior a, a, a 1909, ¿no? O sea, pero todas hechas por este fotógrafo que era un eh, personaje que venía como fotógrafo, probablemente oficial, como marino, dentro del barco de USS Maryland, y que es interesante porque en este eh, cementerio es interesante porque le dan importancia a ellos a este cementerio, y es que nosotros tenemos una fotografía, que si gustan también se las muestro posteriormente, de uno de los comandantes de uno de los barcos que muere en Bahía Magdalena y es enterrado ahí. Entonces se ve que ahí enterraban al personal que iba falleciendo en en esa zona, y por eso es importante, ¿no? O sea, el fotografiar este espacio, ¿no? Y sabemos que son del periodo de 1909 por esta pieza, ¿no? O sea que obviamente circulan en ese periodo, ¿no? O sea, entonces, ¿cuántas fotografías exactamente se hicieron? Mínimo deben haber sido, dado que se sean pares, una serie de 10, pero podían haber sido más. Ya el tiempo nos dirá, iremos descubriendo. Yo no he encontrado más que las mismas piezas eh, sin circular, ¿sí? Pero ningún otro número, ¿no? O sea, hasta el momento, ¿no? O sea, esta otra circulada más vía de barco a Mazatlán en 1909. Esta es de Rafael Castillo, ¿no? De 1909 también, el momento a Benito Juárez, que esta le va a gustar a Lupe para hacer alguna postal por ahí, para su serie de postales de Benito Juárez. Esta muy interesante de San Blas, Baja California, si se fijan, son muy escasas de las fotografías de algunos poblados de la región.
¿sí? Y se ve que, bueno, San Blas tenía un buen número de pobladores. Esta no es toda la población, evidentemente, ¿no? O sea, pero interesante, ¿no? Y aquí lo que les comentaba, ¿no? O sea, en esta pieza aparece, si observan el lado izquierdo, se ven los dientes de que fue desprendida del cuadernillo, ¿sí? Y obviamente tiene la marca de la compañía, o sea, por la impresión de T. Widernach, y es muy factible que se hubieran hecho cuadernillos de estas postales que salían más baratos y se desprendían, ya estaban de moda hacia 1910 en México, ya las hacía en abundancia, no sé, Hugo Breme, por ejemplo, en ese año ya está empezando a sacarlos, pero los hacía Casa Osuna, Casa Miret, etcétera, ¿no? O sea, era normal hacer impresiones ya de cuadernillo, ¿no? O sea, esta otra de Baja California, en Santa Rosalía, perdón, en Baja California, pero Matasellán en 1910 con el timbre al frente, otra más de Santa Rosalía con el timbre ausente, pero muy probablemente o se perdió el timbre o bien fue enviada posteriormente ¿cómo se llama? Por correo en sobre, ¿no? Esta es de la segunda calle de La Paz, de Rafael Castillo. Si se fijan, ya es un editor local. Obviamente, ignoramos si las mandaba a imprimir a Estados Unidos, que sería lo más cercano, ya que había más más frecuencia de los barcos hacia Ensenada y Estados Unidos y al Paso, etcétera, ¿no? Pero no dice dónde fueron impresas. Este igual, si se fijan del lado izquierdo, la dejamos para que se aprecie perfectamente que pertenece a un cuadernillo, ¿no? O sea, y bueno, y ahí se aprecia la maquinaria en Santa Rosalía y el transporte. Es una rareza por pertenecer a una mujer, en el caso de La Paz y de Santa Rosalía, se llevaron habitantes yaquis y seris de Sonora a trabajar a las zonas mineras, entonces interesante, pero podría ser una de las sobrevivientes de los indígenas o nativos de la región, ¿no? O sea, por eso muy interesante la pieza. Obviamente se ve la terrible miseria para la abundancia que había de riqueza mineral y la miseria que se aprecia en este personaje, ¿no? O sea, es de 1911. Esta es la única que conocemos de este personaje como fotógrafo, está firmada, ¿no? O sea, y es la única pieza que tenemos de este como fotografía original de Gouji y que está tomada en Santa Rosalía, ¿no? O sea, por eso sabemos que le pertenece, ¿no? O sea, algunas de estas piezas las adicionamos, como en este caso, este de 1912, no están en la ponencia anterior, ¿no? Unas 6, 7 piezas adicionamos en esta ocasión, porque son muy escasas verdaderamente y raras. Esta que es una belleza de marinos en San Henriette, eh, en Santa Rosalía, atracada en Santa Rosalía en 1912. Desgraciadamente hay partes de la fotografía que no se lee lo que dice en el texto que está retratado. Aquí una de las imágenes de llegada de los eh, trabajadores de origen japonés, ¿no? O sea, en su llegada a Santa Rosalía, Baja California, en 1912, la tarjeta circular de 1912, pero tenemos otra pieza más maltratada, que es de 1903, la llegada. Así que sabemos que es más temprana la llegada de los japoneses digo, de 1906 la llegada, ¿no? O sea, es anterior, pero no se las ponemos porque está muy dañada la pieza, ¿no? O sea, aquí otra de este
Carrigan 3 en el puerto de Santa Rosalía. Este barco viajaba frecuentemente, ¿no? Esta es una fotografía de Avilés y Escalante, fotógrafos de quizás itinerantes o que estuvieron una pequeña temporada, no hay muchas piezas de ellos, ¿no? O sea, otra imagen del mismo Carrigan. Tercero, esta es una pieza muy interesante porque podrán ustedes apreciar que está lo que llamamos el palo encebado o el juego de la cucaña, y que era una práctica normal de festiva para carnaval o para fin de año, ¿no? O sea, las festividades decembrinas, se hacía el juego de la cucaña o palo encebado, ¿no? O sea, y ya fuera en algún barco, en el palo horizontal, no sé cómo se llama, el que va al frente de los barcos, eso se me borró ahorita la cinta, o se hacía un palo encebado horizontal o este vertical, se aprecian ahí las prendas que están como para que se puedan conseguir si se llegaba al extremo a poderlas recuperar, ¿no? O sea, entonces, es interesante como pieza histórico-costumbrista, ¿no? De la región, una pieza fotográfica muy rara, ¿sí? Esta otra de 1914, circulada Santa Rosalía a Canet y Marsella en Francia. Este es muy interesante porque la podemos fechar, porque trae el dato, obviamente, de 1914, pero evidentemente es muy aportadora porque todavía no existen las dos torres de lo que es la Catedral de La Paz, ¿no? O sea, entonces deja el dato muy claro, ¿no? O sea, que es construida posteriormente, ¿no? O sea, entonces sirve aún para fechar la arquitectura de la región, ¿no? O sea, esta es la casa del director de la compañía El Boleo en Santa Rosalía, una de ellas probablemente es su esposa y alguna amiga, ¿no? O sea, el chiste es que la fotografía está aquí claramente tomada el 20 de noviembre de 1915 y las señoras ahí en la parte de afuera de la casa, en la terraza, ¿no? Diríamos, ¿no? O sea, muy interesante. Es una pieza muy interesante con la sobremarca de Villa, ¿sí? Y eh, de Todos los Santos como tarjeta entero postal con el indicio y la sobremarca de Villa, ¿no? O sea, y que está circulada en enero de 1917 con destino a Nueva York, que es de las poquísimas que conocemos con sobremarca de en la región, ¿no? O sea, como tarjeta postal, ¿no? O sea, no digo que no exista la sobremarca regional o de otras eh, zonas, ¿no? O sea, como en este caso de la sobremarca de Villa, ¿no? Esta también con el timbre al frente, pero para 1919, ¿sí? Y bueno, con esto termino. Ya aquí están los materiales que se utilizaron para eh, soportar bibliográficamente la información, ¿no? O sea, y obviamente hay muchas cosas más que tenemos de materiales, pero es, digamos, la base para entender las cuestiones locales, ¿no? O sea, no la tarjeta postal en sí misma, ¿no? O sea, entonces espero que les haya sido agradable la plática y que no se hayan aburrido. No, para nada, Ricardo, muchas gracias. Oh, Pues, gracias, Ricardo. Muy interesante, aplauso Ricardo. porque la verdad nos has entretenido demasiado. Ujú. Adelante, Juan José. Bien, pues gracias, Ricardo, porque pues sí, de lo que nos presentaste en el mes de mayo allá en La Paz, veo que sí, le incrementaste las imágenes y eso nos ayuda pues
a volver a recordar los momentos que pues convivimos allá con muchos coleccionistas, que verdaderamente fue mi primera reunión de este tipo con lo de las tarjetas postales a nivel no nada más nacional. Así de que pues gracias por tu aportación y creo que pues muchos de nosotros, de los que estamos ahora presentes en la tertulia, pues hemos dado un viaje en el tiempo y en geográficamente. Con respecto a alguna de tus comentarios y preguntas, te puedo decir que esa imagen donde presentas precisamente como especie de río, hay dos posibles eh, pues, posibilidades. La primera es que haya sido en alguno de los arroyos eh, de un lugar muy cercano allá a Santa Rosalía, que es de donde prácticamente se abastecía al pueblo, no nada más de árboles frutales, sino también de verduras y legumbres, etcétera, todas las hortalizas. Se llama Santa Águeda. Mm, Según tengo entendido, fue un lugar donde establecieron una hacienda, inclusive no nada más aves de corral, sino tenían algunos otros tipos de ganado para surtirlo al voleo. Y una wow. segunda posibilidad, aunque un poco menos, sería cuestión de analizar mucho la fotografía, que pudiera darse el caso que fuera en uno de los estanques o no, más bien lagunas internas de San Ignacio, porque verdaderamente lo precioso del sitio de donde se brota el agua ahí en la misión de San Ignacio es una cosa increíble, que en pleno desierto donde no encuentras más que para un lado en ocasiones rocas volcánicas, así como el Cerboruco por allá por Nayarit, o por acá donde ves exclusivamente puro cactus, hay un oasis precioso donde hay miles de árboles de datileras y pues ahí ese pudiera ser la otra posibilidad. Muchas En, gracias. en lo que se refiere a las tarjetas estas de los marinos norteamericanos ahí en la Bahía Magdalena, sí te comento de que pues he rastreado durante muchos años el conseguir las tarjetas, estas mismas, no usadas en los barcos militares de los Estados Unidos, como nos mostraste unas, que simplemente las llevaban a posiblemente a depositarse a San Diego, Los Ángeles, etcétera, o hasta inclusive del otro lado de la costa del Atlántico. Pero te puedo decir que la tengo, la número 106, en dos ejemplares. Mm, Una cancelada con la oficina de correos de Magdalena, y Bahía Magdalena, México, qué con padre. con su estampilla, y una idéntica del mismo número 106, pero el timbre se lo quitaron. Pero la cancelación de dúplex que tenemos, que es redondo y el barrilito, es donde supuestamente por ahí debió de haber estado la estampilla, así de que sí, Que se congela con gusto. sí las hay, en un momento dado canceladas estas series fotográficas con estampilla postal de la oficina de Bahía Magdalena. Magdalena, México. Qué interesante. Sí, Luego sí. intercambiamos imágenes. Ah, sí, por supuesto que se las prometo en la próxima tertulia dentro de 7 días más. Al principio abrimos boca con esas imágenes. Gracias, Juan. Puedo intervenir yo porque no sé cómo poner la manita. Claro, Enrique, Ujú. no te No, preocupes. quería hacer dos comentarios. Uno, que prácticamente todas van dirigidas a Europa. No hay ninguna dirigida a México. O sea, me pareció muy curioso. Entonces, los habitantes de aquel entonces han de haber sido europeos, porque si no, porque Eh, todas van dirigidas a los que Europa. sabían escribir, Enrique, tienes razón. Yo creo que los que sabían escribir
eran básicamente europeos, solo esas dos que aparecen al Cairo, Egipto, Ujú, y las demás todas son a Europa o a Estados Unidos, pero en general son o gentes alemanas, francesas, belgas, ujú. y obviamente los chinos, pues difícilmente iban a escribir, o los japoneses en ese tiempo. Más tardíamente sí encontramos postales ya enviadas por gente japonesa, en fin, ya descendientes de estas familias, ¿no? Pero originalmente tienes toda la razón, son la mayor parte enviadas a Europa, ¿no? Y otra cosa es que hay mucha disparidad en los portes, porque hay desde 1 centavo, 2 centavos, 4 centavos, luego vuelve a bajar 1 centavo, inclusive hay una que tiene 10 centavos, o Sí, sea, sí. se ve que no había una tarifa establecida para mandarlas, todas van a Europa, o sea, así es que Sí, todas sí. deben tener el mismo porte, y sin embargo varía así entre esas, entre 1, 2 y 4 centavos es lo que Descartando varía. las que llevaban el timbre al frente, que no tenían que tener el porte correcto, porque esas lo que importaba es que tuvieran el timbre y el cancelador, ¿no? O sea, al frente, esas no importaría si le ponías más o menos Claro. porte, porque iban en sobre, Ujú. ¿sí? Entonces, seguramente en esos casos era fácil ahorrarte, en vez de poner 2 o 4 centavos según la época, pues poner el más bajo, que era un centavo, ¿no? O sea, Ujú. obviamente, ¿no? O sea, y se cumplía con la regla de tenerlas con el timbre al frente y el cancelador. Pero en los otros casos sí llama la atención, ahí sí, Juan ¿Tú no sabes y cuál era la compañeros que tarifa saben que era? más. ¿Cuál era la correcta? ¿Si 2 centavos o 4 centavos? Ay, que nos diga José Arnulfo. Depende de la época, pero en un tiempo eran Empiezan Europa. en 1 centavo, luego suben a 2, pero también bajan, luego suben a 4, luego vuelven a bajar a 1. Me estuve fijando en los portes, ¿no? Entonces, Sí, sí, me pareció curioso, que no sí, sí, hubiera tienes toda la razón. una tarifa, correcta. Pues era todo. Gracias. Saludos, A ver Arnulfo, qué por dice estar en tu Arnulfo lugar. sobre la tarifa. Fíjate que, Adelante, Arnulfo. hola, buenas noches a todos. Bueno, comentar precisamente las tarifas. La única tarifa que cambió de 1899 a 1910 fue la de la tarjeta postal con destino países UPU. De 1899 a 1902 era de 3 centavos. Y de 1903 y hasta 1910 fue de 4 centavos. Es más, por eso vemos alguna tarjeta que estuvo con una sobremarca que tú decías que decía 3 y se le imprimió la sobremarca Para para 4. 4 centavos. Ese cambio se dio y bueno, por eso es la disparidad para países UPU. La tarifa que iba para nivel nacional y para Estados Unidos y Cuba era de 2 centavos. Por eso es que se ven tarjetas con ese porte. Y eh, lo que hacían también, y tú lo comentaste, Ricardo, que de repente no le ponían texto, simplemente le ponían la dirección. Se hizo una práctica y también se logra ver en algunas postales de Alemania hacia México o entre misma Europa, en donde se consideraban impresos, no tarjetas postales, cuando simplemente se mandaba la tarjeta con la dirección y la firmaba una persona. Creo que se podían poner máximo 5 palabras en la tarjeta y se consideraba un impreso. En algunas tarjetas se puede ver tachado el nombre de tarjeta postal y le ponían impreso y entonces costaba 1 centavo. Esa es la razón por la cual utilizaban ese mecanismo. El estudio lo pude corroborar con Tarjetas de México y Muy con buen dato ese. Fernando Prato, que actualmente, bueno, él es argentino, pero está viviendo en Europa y colecciona específicamente Alemania. Y la misma práctica tenían. Si le ponían menos de 5 palabras, si le tachaban y le ponían impreso, cobraban la tarifa de impresos, que era de 1 centavo. De ahí que viene la disparidad tan grande de tarifas en ese día.
Pero muy bonita la exposición. Felicidades, Ricardo. Las colecciones de las piezas que tienes, impresionantes, raras y sobresalientes. Muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Nos dejaste algo muy interesante con esa aclaración porque fíjate que en el caso, les voy a mostrar, no ahorita, pero cuando tenga tiempo la reproduzco, unas postales dobles que claramente dice la leyenda que si le pones cualquier palabra, aumenta 5 veces el costo. Que es son de la compañía de Granat, Jacobo Granat, un judío que estuvo en México, y son de las que traen la leyenda muy clara, sea para México o sea para el extranjero, y dice, ¿cuánto se paga? 5 veces más por poner cualquier palabra, que no sea el destinatario. Entonces, por eso digo que yo tenía esa confusión, pero ahorita que lo aclaras, pero no dice nada que deben salir como impresos. Ahí dice cuál es el precio que debe pagarse, pero trae la leyenda. Además, toda la parte de atrás está impresa para hacer esa aclaración. ¿Sí? Muy Pero bien. Sí, luego sí. lo vemos. Muchas gracias. Y también, bueno, comentarte, presentaste una tarjeta postal registrada. Ujú. El registro, ahí traía un timbre de 10 centavos y después tenía el complemento deportes, no sé si es 3 o 4 centavos. Ahí sí no- El registrado sí cuesta 10 centavos, está bien porteado. Y si podemos poner la imagen, te digo cómo está. Sí, ahorita te la pongo. Es una de las. De las primeras fue. Sí. Espérame. Déjame ponerlo. Aquí lo más interesante son los remitentes o lugares donde se originan las piezas. Impresionante, porque no hay de esas tarjetas Déjame en ver, porque sí es una de las disponibles, son muy primeras. pocas. Es Es eso. Así esta, es. ¿verdad? Así es. Si es un porte de 4 centavos, se paga 2 centavos con la indicia, más otro timbre de 2 centavos, da 4, más 10 centavos del registrado, y está perfectamente la tarifa, y los tránsitos, por lo que puedo identificar, coinciden perfectamente. Sí, como bien dices tú, salió por Nueva York la Sí, porque carta. se va a Nogales. Se va a Así Nogales. es, así es. Muy, muy bonita. Felicidades. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Miren, Adelante, esta José. es una Sobre de la las misma, fotografías de el funeral en 1901 del, déjenme ver porque no traigo mis lentes, el, el capitán William W. Reisinger de Estados Unidos, naval de Estados Unidos en Bahía Magdalena, julio de 1901, están en su funeral. Y ahí ven ustedes el funeral, es una pieza histórica, seguramente allí estará la tumba. Esa es una serie de varias fotografías. Y esta es la que representa el carnaval en la tarjeta postal de Romero y que copiaron para hacer la tarjeta. Esta es la foto original en formato, pues que sería más o menos 8x10, que es una joya verdaderamente histórica, ¿no? Y aquí se aprecia mejor ya cada disfraz y los hombres disfrazados de japonesa y de señora por ahí de fines de siglo. Muy Al centro se interesante. veían unas señoras, ¿no? Sí, hay Digo, mujeres unos y hombres vestidos de hay señora. hombres disfrazados de, por aquí al centro se ve uno una par de hombres disfrazados de, uno de japonesa y otro de mujer de fines de siglo, principio de siglo. Desafortunadamente no está fechada la pieza, o a lo mejor sí, déjame ver. Ah, sí, 1907. Está fechada, perfecto, es una maravilla de fotografía, ¿no? O sea, es también muy interesante. Oye, Pero oye, bueno, y de Loreto casi no hay, ¿verdad? por lo menos no en nuestra colección, ¿eh? Más tardías sí tenemos.
Sí, Órale. obviamente, ¿no? O sea, ya de los años 40, 50, sí van apareciendo, pero de estas primeras épocas, No. muy escasas. La única creo que teníamos de Loreto era La Paz, Era La y eso Paz. me la corrigieron. Es que en Loreto estaba, en la isla del Carmen, estaba las Salinas del Pacífico, eran una mina de sal. Y yo trabajé ahí en la isla del Carmen, entonces por eso me interesaba ver si había algo de la isla del Carmen. Pues yo las que tenemos nosotros son más tardías de esa zona. Sí. Sí, porque aquí nada más mostramos lo más temprano, porque era difícil poner todo lo que tenemos, ¿no? O sea, y nada más tarjetas postales, porque ya si nos íbamos a la parte de Wells Fargo y demás compañías, pues ya era otro universo, ¿no? O sea, pero sí, hay cosas muy interesantes, sobre todo porque era un tránsito muy interesante de correspondencia, ¿no? Porque pues obviamente iba mucho de comercio, por ejemplo, de toda la costa del el Mar de Cortés, salía muchísimo hacia San Francisco, por ejemplo, o de San Francisco hacia China, ¿no? O sea, por esa vía, ¿no? Pero que conectaba a toda la población que estuvo por ahí de inmigrantes chinos, ¿no? Y japoneses, ¿sí? Por ahí llegaron la mayor parte de las mujeres que se traían y los japoneses no conocían a sus esposas y los chinos tampoco. Y mucho del comercio y perdón por decirlo así, pero no es que lo esté haciendo peyorativamente, el comercio de mujeres que hubo hacia Estados Unidos, de mujeres chinas, se hizo porque las mujeres chinas no estaban autorizadas a migrar a Estados Unidos para no aumentar la población de chinos en Estados Unidos. Entonces entraron ilegalmente por México, muchas de ellas disfrazadas de hombres, ¿sí? Y se traían a México, se disfrazaban de hombres y pasaban la frontera hacia ya San Francisco, etcétera, toda la región de chinos, porque no había legalmente tránsito hacia permitido hacia, de mujeres para poblar Estados Unidos. Entonces fue muy interesante que también hubo migración eh, clandestina y dicen que aquí no aceptamos todos los géneros, pero sí, estamos más abiertos. Fue una historia muy interesante esa de la migración y las mujeres japonesas que llegaron a Sonora, a Baja California también, fue toda una situación muy interesante, ¿no? De las migraciones. Pero bueno, no sé si alguien más tenga preguntas o comentarios. Arnulfo, por favor. Este, Ay, sí, quisiera yo comentar, la migración de chinos hacia Estados Unidos se originó principalmente porque eran contratados para construir el ferrocarril. ujú. Cuando se terminó el ferrocarril, estas personas pues no se regresaron, sino que se empezaron a recorrer en distintos asentamientos y empezaron también a emigrar hacia México. También formaron mucho de la economía y pues bueno, señor Cabute, usted ahí dime cómo estuvo más o menos el tema, pero se quedaron acá y fue cuando México sí permitía entrar a familias completas, mientras que Estados Unidos nada más, la orden del visado era nada más para hombres, exclusivamente para las labores de la construcción del ferrocarril. Nada Y más que eso. fue mucho el caso del norte de México también para el ferrocarril. Muchos de los que llegaron a Estados Unidos migraron hacia México también, de los chinos que migraron como trabajadores, migraron para continuar las obras del ferrocarril en México, ¿no? O sea, Sí, y bueno, pues se quedan algunos, algunos se hacen adinerados, ¿no? Los Ley, por ejemplo, en Sonora, todavía tienes la cadena Ley no es de ley en español, ¿no? O sea, es de ley de la familia china, ¿no? O sea, es de los correcto. ley. Sí, sí.
Y bueno, en Chiapas, durante mucho tiempo, a principios del siglo XX, el más adinerado de Chiapas era un chino también. Entonces sí tenemos una población de chinos, y no se diga en el norte, toda la Cananea estaba, el comercio de la Cananea era a través de chinos, ¿sí? Entonces es muy interesante la migración de chinos, más allá de las cuestiones raciales. Hay poco escrito sobre los chinos, pero puede encontrar un cuento si no me equivoco, es en Zacatecas, que hace la narración eh, eh, Severo Amador, un literato de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y que es un gran acuarelista, ¿no? Uno de mis artistas predilectos, ¿no? Escribe precisamente una historia de una familia de chinos en la miseria, ahí en Zacatecas, ¿no? O sea, muy interesante, ¿no? O sea, pero hay poco escrito sobre los chinos, y los japoneses también hay poco. Por ahí mi suegra empezó a escribir la historia de la familia O'Hara, pero por alguna razón se dejó de escribir. Escribió un libro sobre Luis Nishizawa, ¿sí? Bueno, con la media biografía de Luisito Nishizawa, ¿no? O sea, eh, todavía en vida, ¿no? O sea, lograron trabajarla conjuntamente, ¿no? Y él narrándole un poco su vida, y mi suegra escribiéndola, entonces cosas muy interesantes, ¿no? O sea, y desgraciadamente el libro no se llama Luis Nishizawa, sino se llama Enhilando Sueños con Luis Nishizawa, ¿no? O sea, muy interesante, ¿no? O sea, y son las poblaciones muy interesantes que poco se ha escrito. Ya hoy día hay más trabajo sobre la migración china y japonesa, ¿no? O sea, pero hay grupos como por ejemplo los griegos en Mazatlán, poco hay sobre ellos escrito, ¿no? O sea, Fíjate eso que habrá que trabajarlo. también en Tamaulipas hay chinos y hay muchos Ah, chinos claro, en Ciudad Victoria hay muchos chinos. sí, sí. Y además tenían sus organizaciones del Kuomintang, ¿sí? Y tuvieron su banco muy importante de chinos, nada más que se los arruinan con la cosa de el saqueo en la revolución, ¿no? Pero fue uno de los bancos importantes ahí en Torreón, ¿no? O sea, entonces sí, sí, cosas muy importantes hubo, ¿no? O sea, de los chinos. Sí, todo el norte, Magdalena, no Magdalena, Baja California, sino Magdalena, Sonora, Esperanza, todo eso tenía eh, empresas chinas comercializando en toda esa región, porque eran muy aguantadores, muy trabajadores, y Sí. obviamente muy disciplinados, ¿no? Creo Oye, que pues, allá en Ciudad Mante trabajaban, pero cortando caña, o sea, en la caña. Sí. Hay una postal de chinos pescando en el río Bravo. Muy interesantes de esas rarezas, precisamente de este señor Strayton, eh, pero esa sí es genuina de la fotografía tomada ahí, ¿no? O sea, porque ese tipo hacía trampa para todo, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Alguien dijo algo? ¿Iba a preguntar algo? ¿Alguien más? Yo te quería agradecer por haber mostrado una tarjeta con textos cruzados. Ah, claro. Entre semana estuvimos comentando un artículo sobre los textos cruzados y pues nos parecen muy interesantes, ¿no? Este tipo de cosas que suceden en las tarjetas y en las cartas. Y también quería hablarte comenté solo una vez sobre el territorio de Baja California. El territorio de Baja California, eh, no sé si empezó desde 1917 Ay, o sí, no me acuerdo las fechas, fíjate. Ahí sí, a lo mejor Juan Cabuto nos puede ubicar más en la historia oye, exacta de... pues, ¿sí me oyes? Sí, 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 Lupe. Hay que aclarar que la gente piensa que Eiffel estuvo en Baja California por la iglesia y es mentiras. Ah, no, claro. No, Eiffel estuvo ausente totalmente. No, esa iglesia
se compró en una feria, no recuerdo la fecha de la feria en que se compra esa iglesia, que era el prototipo para las iglesias africanas, Para África. que iban a llevar los misioneros a África, y se compra ese modelo y se trae de la feria, cuando se quita la feria en París, y se desarma y se trae para Santa Rosalía. Otto, la iglesia Obviamente, la hizo no Eiffel. recuerdo la fecha de la iglesia. Ahí sí, Juan nos puede a lo mejor aclarar. Es posterior a Eiffel hizo la iglesia. 1865. ¿Qué? Eiffel hizo la iglesia. Sí, el diseño, la compañía, no Eiffel hizo la necesariamente iglesia, él. Sí, sí. Sí, sí, pero nunca estuvo en Baja California. No, claro. No, la compañía le pertenecía a los Rothschild. Allí la del boleo, donde está la iglesia del boleo. Sí, sí. Juan José, ¿sí nos vas a comentar algo sobre la historia de Baja California? Bueno, la península originalmente, por así decirlo, cuando fue la primera capital, fue Loreto. En 1796 se establece pues la provincia al cargo de los sacerdotes jesuitas y se llamó pues la provincia de la California. Después vino un departamento del sur hacia 1700, casi 98, donde se le dio la categoría de principal población que controlaba la parte sur. Se llamó el Real de Santa Ana, Baja California Sur, muy próximo a lo que posteriormente fue la segunda ciudad. De hecho, actualmente poblada de manera continua, que es San Antonio, Baja California Sur, junto con el Triunfo. Así de que pues estas dos áreas posteriormente se les conoció como Antigua California. Ya para 1850, posteriormente a la pérdida de la Alta California, La Alta California, ¿no? sí, exactamente, se dividió en partidos: partido del norte, partido del centro y partido del sur, que a final de cuentas los rectifica también Porfirio Díaz para más o menos para 1880, y a partir de 910. 1900, y casi iniciando el siglo, se vuelve Distrito Norte y Distrito Sur de la Baja California. En este caso, pues eran las autoridades federales las que eran designadas directamente desde la Ciudad de México. En 1930 pasan al rango constitucional de territorios. Territorios, ¿no? Territorios, sí. Y en 1952 el Congreso de la Unión, por fin de cuentas, determina la Constitución del Estado de Baja California, que pues erróneamente, inclusive las autoridades más recientes a nivel federal, pues en algunas publicaciones dicen Baja California Norte, que no es, porque su nombre constitucional es Baja California. Es del por cual al territorio sur queda precisamente Baja California Sur en el año de 1974, que este próximo día 8 de octubre celebra el 50º de la erección del estado de Baja California Sur. Entonces, de esta manera, pues quedan las denominaciones claras, y que se ha estado luchando ya por cerca de 15, 20 años, también de una manera muy tenaz de parte de los ciudadanos, con el propósito de
hacer notar que debe de utilizarse el nombre completo, porque es muy propenso a que la influencia norteamericana utilice el término baja o Baja Sur, en lugar de decir Baja California Sur. Y es verdaderamente una lucha constante porque, pues, primero denigra el nombre, ¿verdad? Porque para los estadounidenses el hecho de decir baja, pues, hasta los mismos paseños dicen, no somos bajeños, ¿verdad? O sea, ellos se consideran y dicen, vivimos en la California original. Así de que si el nombre lo quieren trastocar, pues hacemos nuestro movimiento y eso ha generado pues una serie eh, de propuestas que en el sentido de que han querido hasta inclusive establecer ya en una fecha fija del mes de noviembre el Día de la Californiedad, o sea, el hacernos conscientes de que el nombre de California originalmente fue utilizado desde, por así decirlo, desde el descubrimiento del Cabo San Lucas, al cual los navegantes españoles que sobrevivieron a aquellos motines y también y los desembarques y pérdidas de mar por las naves, al decirle precisamente Finisterra, es verdaderamente el Cabo California, al que se le conoció como el actualmente pues es la punta de la península de la Baja California. Así de que, pues, esta es a síntesis, podría decirse la evolución geopolítica de nuestra península. Sí, es Interesante, Juan. muy interesante, sí. Sí, porque vemos algo, había unas carreras que se llamaban carreras de la baja, ¿no? Algo así. Pues mira, solamente por cuestiones comerciales y siempre se han mantenido cada año. Una de ellas va desde Ensenada, Baja California, hasta La Paz. Esa es la que le llaman la Baja 1000, que son precisamente 1000 millas de recorrido por toda la península. Y no deja de haber otras carreras regionales que le llaman Baja 500 o la Baja 250, o sea, 250 millas y 500 millas. Estas son alternas a la que se hace cada 2 años y en muchos años no se había hecho una carrera propiamente en sentido inverso, porque siempre ha sido la dirección norte-sur. Y la del año pasado salió de La Paz y fue recibida en Ensenada a los ganadores en todas las categorías, motos, buggies, dune buggies, carreros, autos modificados. Bien, yo sé que detrás de todo esto hay una reacción y más que nada relación con las armadoras de autos, en el cual pues estos vehículos propiamente prueban muchas nuevas tecnologías, como son los amortiguadores, son los mismos combustibles con los motores a propulsión, etcétera. O sea, hay toda una razón del por cual comercialmente la carrera va a sobrevivir a pesar de que ecológicamente ya hay mucha oposición, verdaderamente. Sí, es que destruyen mucho el desierto. Pues sí, daña mucho. Daña mucho. La cactácea la destruye todas. A mí me tocó ver una parte de eso en Cataviñá. Sí. En Cataviñá, horrible, ¿eh? Pues sí, sí, Está prohibido traer cactáceas y eso la destruyen. Pero crecen solitas, Lupe, no hay problema. Ah, bueno, fuera, de veras.
No, ya saben que el comercio y el turismo es muy fuerte y a veces le gana a las cosas silvestres, ¿no? Pero que se hace a veces. Ahorita me estaba acordando de Guanajuato, que hay dos poblaciones, que uno es el Grande y otro el Alto. Jorge, No, no, yo desconozco ahí las razones de lo de Apaseo Apaseo el Grande y Apaseo el Alto. pero comentan que era uno a paseo, estaba a paseo el Grande y el otro era a paseo el Bajo, Ah, o sí, algo sí, así, ¿no? Y sí, le así cambiaron el nombre, sí, no les gustó lo de Apaseo el Bajo y cambiaron a Paseo el Alto, pero eso es, el Alto. realmente eso es lo que yo conozco. Sí, Nada sí, más muy cortita la información, Gerardo. sí, 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 pero sabemos de algo de que había pasado ahí en Apaseo. Los nombres que Los dos apaseos, poblaciones se peleaban por el nombre, ¿no? sí, así es, Ya lo Gerardo. vemos. Y acá en California pues, lo vemos, ¿no? Oye, Incluso, Cabuto, adelante, Lupe, oye, Cabuto, te escucha. ¿no me escucha, Cabuto? Sí, tiene Sí, apagado sí, su sí, cómo micrófono, tú no. hablan. Oye, ¿por qué no cuenta la historia de por qué viene el nombre de Baja California? Me agarras ahorita frío. Acuérdate cuando llegaron los españoles allá, le pusieron porque hay un libro que habla sobre eso y por eso los españoles le pusieron ese nombre. Es una novela Ah, en España. pues si algunos de ustedes saben la razón del por qué se le nombra Después Calif- yo la Cal- leí, Ca- yo la sí, leí, te la California, voy a buscar, sí, la voy a buscar. California, es en razón de las Sergas de Esplandián, en el cual esta novela mítica hablaba de una isla dominada por mujeres, o sea, exclusivamente mujeres, y que de una manera u otra, en razón de que llegaran varones a la isla, los capturaban para procrear y como consecuencia de lo mismo, pues si nacía mujer, el producto, Vivía. lo mantenían y si no, lo arrojaban Y de la península. Sí, entonces la reina Calafia, eh, propiamente dominante de esa tierra, a la cual le dieron por nombre California, fue no nada más un lugar de mujeres, sino también rico de perlas y plata. Y es del por cual, pues, a los navegantes, los marineros españoles que se enrolaban por pago de la corona, el que iban a recibir parte de las ganancias de las conquistas realizadas en el Mar del Sur. Así de que pues muchos de ellos se aventuraban a tratar de obtener parte de esas riquezas sirviendo al rey de España. Fueron incursiones, estamos hablando de 1700, de 1500, perdón, 1535, casi con los primeros monedas de México, que se celebra precisamente en 1535 el establecimiento de la Casa de Moneda de México, que vienen a hacer los primeros viajes Hernán Cortés, y da como razón a que las expediciones hechas por Fortún Jiménez y otros marineros más fructificaron a que el mismo Cortés estableciera un 3 de mayo, perdón, el día de la Santa Cruz,
el establecimiento de la bahía de la Santa Cruz en lo que actualmente es La Paz. Y de ahí que el hecho que pues se le diera por nombre a la península como California, aunque originalmente era tierra incógnita, y que por agraciarse con el rey español le iban a nombrar al seno, o sea, al mar Bermejo, como mar Carolino, pero a final de cuentas quedó como Mar de Cortés, que actualmente pues sabemos que fue de hecho pues protegido y sobre todo a nivel internacional por Jacques Cousteau, al nombrarlo como el acuario del mundo. Verdaderamente es una salvedad de infinidad de especies marinas que hay en todo el Golfo y que son únicas. Y es de los lugares con una biodiversidad enorme. Y verdaderamente, pues, esperemos que la soberanía siempre sea ejercida sobre este mar interno, como es el Golfo de Baja California. Yo te lo Así de que, pregunté, Caboto, yo te lo pregunté porque mucha gente piensa que los aborígenes originarios se llamaban californios, y no, eso viene de una mitología, de un cuento español. Por eso te lo pregunté, para que tú lo explicaras, porque tú eres de allá. sí, tal y como lo mencioné, pues Las cercas de Esplandián es una novela de caballería publicada, si mal no recuerdo, en 1510, y es lo que da razón a todas estas leyendas y fábulas por el cual se interesaron. Que a final de cuentas, ustedes saben que en ocasiones las riquezas ahí están en la naturaleza y muchas veces no las encuentran fácilmente. La plata, pues, y el cobre, y nada menos oro, que ya sabemos que hay ahí en forma diseminada, o sea, hay millones de onzas troy de oro, y quién sabe por la nueva ley que van a pasar las autoridades del Congreso, que está por erigirse el próximo 1 de septiembre, van a poner a la minería prácticamente de rodillas. Me pesa decirlo yo como ingeniero de minas, pero este, quieren prohibir la minería a cielo abierto y no sé cuántas minas quieran cerrar o ya no vayan a permitir que se exploten al futuro, de tal manera de que México va a empezar a depender mucho, no nada más de las inversiones locales que sean autorizadas, siempre y cuando, como dicen, se pongan bien con el gobierno, pero a los extranjeros va a ser un revés muy grande. Pero si cierran, por así decirlo, simplemente si cerraran dos de las minas más grandes de todo México, que son Cananea y Nacozari, dependeríamos de importar cobre de otras partes del mundo para la industria local. Así que ese es el panorama de lo que se nos viene en las siguientes semanas o par de meses. Una crisis bastante seria. ¿Crees Espero que esto no sea razón de distraerles, pero pues hay mucho que platicar en su oportunidad. Claro que sí. Caboto, gracias, Caboto. Ándale, hasta luego, Lupe. Y a todos ustedes, compañeros. Ricardo, pues muchísimas gracias por compartirnos esta exposición. Yo realmente te diría que no sé cómo hacerle para intercambiarte todas tus postales. Están increíbles. Bueno, fuera que Sí, viera sí. repetidas. Sí, oye, no inventes, deberías tener unas repetiditas para mi colección de enteros postales de México, porque tienes unas maravillas tan increíbles. Verdaderamente, qué trabajo de búsqueda, de investigación, pues de localización de esas piezas, porque sí tienes muchas cosas que no se Y ven fíjate fácil. que fue un tema que nunca habíamos tratado de armar, sabíamos la rareza de las piezas de la región,
pero no las habíamos puesto en conjunto y para este congreso, pues tampoco íbamos a llevar eso, ¿qué íbamos a llevar? Entonces, Fernando Elizondo nos pidió que si presentábamos algo de la paz, porque yo pensé que su esposa iba a poner algo sobre la paz, y dices, pues ¿para qué repetimos, no? O sea, pero sí, las más tempranas son muy raras y difíciles, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a armarlas, y ya nos pusimos a buscar, por eso han ido apareciendo nuevas, ¿no? Porque no alcanzamos a revisar todas las postales, pues hay cosas muy interesantes, ¿no? O sea, y en los enteros postales llama la atención que aún más tardíos no hay casi enteros postales en tarjeta postal de esa región. Quizás porque, pues obviamente, si vas a escribir a Alemania o a Francia, pues prefieres mandar una carta más extensa y no importaba el dinero, ¿no? Porque era la gente adinerada quien podía mandarlas, ¿no? Así es. Ojalá pues la pudieras compartir en alguna otra exposición, si se llegan a dar acá en la Ciudad de México o algo así, porque verdaderamente sí es un material que daría gusto verlo, estudiarlo, más allá de lo que ya está trabajado por ti, pero toda la parte de las rutas postales que en la parte norte y en la parte baja, pues Baja California, sí no es como la más fácil de poder dilucidar, ver cuáles eran los puntos de las estafetas donde podían llegar, donde eran los vamos, los tránsitos y todas estas cuestiones, porque hay rutas marinas, había rutas de tren, había rutas a caballo, había rutas a pie, entonces, y son muy limitadas, o sea, eran los cabotajes en algunos casos, que nada más eran algunos traspasos que salían, por ejemplo, me acuerdo una muy interesante, que era una de Mazatlán y llegaba a Sonora y de ahí, en vez de irse a La Paz, que sería la lógica, entraba a Sonora y se iba por Sonora para entrar y no por la Sí. ruta común. Y ya investigando, averigüé que la línea de barcos no hacía viajes tan seguido, entonces en ese momento no era el tiempo que estuviera el barco para poderla transportar por ese lado. Y chistoso porque llegaba a San Francisco para llegar a Nueva York, o sea, una cosa muy loca. Claro. Sí, no, pero más loco, pues por ahí tenemos alguna que va, por ejemplo, no tarjeta postal necesariamente, no recuerdo ahorita, pero que va a Argentina vía Nueva York. Ok. Y Sí. tenemos un sobre de Wells Fargo, pero ese sí va a Chile. Entonces, realmente bajar hasta Chile por barco, verdaderamente era la vía corta, ¿no? Ujú. O sea, Y era, increíblemente. pero esa de Chile que mencionas, ¿se va por el Pacífico o se va por el Atlántico? Hasta ¿Baja donde por Nueva York? recuerdo, va por Pacífico, Ah, ok. ¿sí? Pero sí, me llaman la atención por ahí las que van a Argentina, que van vía Nueva York, y te tienes que ir hasta Nueva York para regresar, son 5,000 kilómetros nomás de México, pues para irte después a Argentina es verdaderamente increíble, ¿no? Cómo Sí, estaba sí, la sí. situación, ¿no? O sea, Les doy una primicia. Mi buena amiga conocida de allá de La Paz, la maestra Rosa María Mendoza Salgado, está por terminar un libro sobre la historia del correo en Baja California Sur. Excelente. Bueno, pero de hecho va a cubrir toda la península. Muy bien. Todo lo que mencionas acerca de las rutas postales, no nada más va a ser documentado, porque me pidió ella que la auxiliara con imágenes de sobres y tarjetas postales de la región, sino que también ella va a incluir información de los indicadores postales, Muy bien. las rutas, va a hablar sobre los relatos de las entrevistas que se hicieron todavía en vida a algunos de estos que hacían la ruta postal de toda la península. Así de que en cuanto esté el libro, se los menciono a ustedes. Avísanos, sí, por supuesto, Sí. Juan José. Oye, Ricardo, Ricardo, pero ya presentaste tu colección de postales, ¿verdad? allá, sí, Baja hola, pero California.
Sí, allá presentamos, no todas las que vieron aquí, se hizo una exposición con estas postales con 85 más o menos de las que aquí aparecen, que llevamos para presentarlas en el archivo histórico, que ahí Juan Cabuto hizo el contacto para esto y se hizo la exposición, que bueno, se interrumpió la presentación, no sé, por el ambigú, pero ya no terminamos el recorrido, ¿no? Fernando, Sí, se pasó de lanza. Pero Pero hubo tú mucho la interés y presentaste buena respuesta. Oye, tú la presentaste en Guadalajara, ¿no? No, fíjate que esta no la habíamos presentado, Arturo. En La Paz. Esa fue la primera vez que presentamos algunas piezas por ahí, ¿no? O sea, pero así el conjunto de piezas sobre La Paz es la primera vez que se presentan. Ok. Sí, Ok. allá y así en conjunto, y las montaron muy bien la gente del archivo histórico, muy bien montadas, muy cuidadosos, muy bien, pero nada más pues se mostraron Yo digo que las las que conocía. presentamos solo 85, si mal no recuerdo, 86, algo así. Pero sí le aumentamos esta vez algunas rarezas.